Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El pasaje del Evangelio de este jueves me parece que es muy interesante porque las palabras que Jesús nos dice contradicen completamente, directamente, frontalmente, una de las experiencias que hemos tenido todos nosotros al intentar acercarnos a Jesús. Dice el Señor, a propósito de la oración, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Quién de nosotros no ha tenido la experiencia real de haber pedido algo al Señor, muchas veces algo que considerábamos verdaderamente importante, Señor, en algo que considerábamos bello, importante, valioso, incluso generoso, algo que no era ni siquiera para nosotros? Y sin embargo hemos tenido muchas veces la dolorosa experiencia de no haber sido escuchados, ¿no? Y bueno, me preguntaba yo, a ver, ¿cómo podemos conciliar estas dos realidades? Jesús, antes de esta enseñanza, cuenta una parábola, ¿no?, de una persona que pide algo, pero con insistencia. Es la parábola de un señor que se presenta en casa de un amigo a medianoche para pedirle el favor de que le preste unos panes, porque se presentó inesperadamente por la noche un amigo para ser recibido en su casa y no tenía comida que ofrecerle. Entonces va a casa de un amigo, le pide, oye, por favor, dame unos panecillos para tener algo que ofrecer a esta visita. Y el que está dentro de casa, al que le hacen la petición, dice, no, espérate, no me molestes ahorita, ya es de noche, no me voy a levantar a dártelos. Y dice Jesús, yo les aseguro que si el otro sigue tocando, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, se levantará por su molesta insistencia. Si se levantará y le dará lo que necesite para que ya lo deje en paz, lo deje dormir. Bueno, y entonces a raíz de eso dice Jesús, pidan y se les dará. Te decía que, y lo platicamos con el Señor, a ver, ¿cómo es posible que tú digas esto, ¿no?, de que pidan y se les dará, cuando yo he tenido muchas veces la experiencia de lo contrario? Es más, te puedo asegurar que para muchas personas, la experiencia de no haber sido escuchados en la oración ha sido el inicio de una historia por la que se han alejado de Dios. Digo, ahorita me venía a la cabeza, esto que voy a contar es una soncera, pero me hace mucha gracia. Me acuerdo que hace unos años una persona se acercó a platicar conmigo y me decía, padre, estoy muy enojado con Santa Claus. Ah, caray, ¿por qué? ¿Qué te hizo Santa Claus? No, pues es que le pedí el iPhone 4 y le pedí, se lo insistí y le remarqué que quería el iPhone 4 y no me lo trajo. O sea, ¿qué le pasa a Santa Claus, no? O sea, como que esa persona me decía, ya Santa Claus me cae gordo, ¿no? Y bueno, más allá de esto, que en realidad es una tontería, yo sí he conocido muchas personas, te digo, que cuando han tenido la experiencia de no haber sido escuchados, sobre todo cuando ha sido algo que consideraban que era importante, que era noble, o sea, por ejemplo, la salud de un ser querido, de un familiar, y que lo pedían con sencillez, que se curara, algo que ni siquiera es para mí, una petición que no es egoísta. O por ejemplo, muy típico también, ¿no?, cuando hay situaciones familiares complicadas, ¿no?, y un muchachillo que está pidiendo que sus papás no se peleen, que no haya más división en la familia, y al final pues la petición no es escuchada, ¿no? Y mucha gente se queda dolida, se queda herida verdaderamente, quizá porque siente que era una petición
razonable, sensata, lógica, que Dios no tenía por qué no escuchar, ¿no? Y por eso te decía, qué interesante hoy dirigirnos al Señor en nuestra oración. Señor, a ver, ayúdame a entender lo que quieres decir aquí. Y yo tengo a veces la experiencia de que no me has escuchado. Digo, a veces, honestamente también, yo quizá me he enfadado al sentir que no me escuchas, pero una posible respuesta ante esta situación es lo que dice San Agustín. Como recordarán quizá ustedes, San Agustín pues tuvo el impresionante ejemplo de su mamá, ¿no? De Santa Mónica, que durante más de 30 años estuvo pidiéndole a Dios por la conversión del propio Agustín, de tal manera que un día y otro, y a veces cansada, harta, desesperada de pedir que San Agustín se convirtiera, porque San Agustín pues era todo menos un caballero cristiano, ¿no? Y Santa Mónica un día y otro un día, hasta que finalmente, después de 30 años de oración, consiguió que el Señor le concediera la conversión de su hijo. Bueno, San Agustín, que vio en carne viva ese ejemplo de oración, se preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que a veces el Señor no nos conceda lo que le pedimos cuando Él nos promete, ¿no? Pidan y se les dará, pidan. Bueno, pues él contesta con una frase latina muy elegante y dice, a veces el Señor no nos escucha porque pedimos, y dice, aud male, aud mala, aud mali, que traducido se podría decir así, pedimos mal a veces, pedimos cosas malas y pedimos siendo malos, que, bueno, como solamente tengo 10 minutos para explicar este asunto, me voy a detener únicamente en la tercera parte de la expresión de San Agustín. Las otras dos también son interesantes, pero ahorita me quiero detener en esta en particular. Pedimos siendo malos. ¿A qué se refiere San Agustín cuando dice esto? Vamos a ver. A veces le pedimos a Dios cosas que son buenas, que son nobles, pero le pedimos sin un verdadero deseo de conversión. O sea, Señor, te pido cosas buenas, pero yo no estoy dispuesto a acercarme a ti. O sea, sí, te pido que ayudes a tal persona, pero yo voy a seguir en mis tonterías, en mis pecados, en mi frivolidad, en mi no acercarme a ti. Y entonces dice San Agustín, si analizamos bien esa clase de petición, llegaremos a la conclusión de que eso no es verdadera oración. O sea, Jesús dice, pidan y se les dará. Hagan oración y se les dará, pero cuando no es verdadera oración, no la voy a escuchar. ¿Y por qué no es verdadera oración? Porque no es sincera. Es decir, y dice San Agustín, el verdadero bien de todos es Dios. Por lo tanto, si yo pido a Dios cosas que según yo son buenas, pero no quiero estar con Él, no me quiero acercar a Él, entonces en realidad yo no quiero el bien. Y por lo tanto, me estoy contradiciendo, mi petición no es sincera. Según yo quiero cosas buenas, pero en realidad no quiero el bien. Yo sé que Dios es lo mejor, pero no lo quiero a Él. Y por lo tanto, nada más lo estoy usando para que me conceda lo que a mí me gustaría, pero en realidad no quiero el bien. Por eso dice San Agustín, no es una petición sincera, no es oración. Si no le estoy pidiendo al Señor de corazón el bien. Qué distinto es, por ejemplo, cuando una persona pide de corazón algo bueno, aunque sepa que eso le va a llevar mucho tiempo de oración. Me venía a la cabeza el ejemplo que está recogido en un libro, a lo mejor lo conoces, un seminarista en las SS, cuenta la historia de la vocación de un muchacho alemán que entró al seminario unos meses antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, siguió estudiando, pero al cabo de un tiempo pues lo llamaron a filas a que contribuyera en el ejército alemán. Y bueno, cuando cuenta ahí un montón de peripecias, es un libro extraordinario, la verdad es que muy, muy interesante. Y en un momento cuenta de manera bellísima la historia verdadera de su vocación. Él había pensado pues que él se había decidido por Dios y tal, pero un día, cuando en 1943, se encuentra con una monjita. Resulta que esta monjita lo reconoce. Este muchacho, cuando era un niño pequeñito, había sido monaguillo en una iglesia de un pueblo en el que aquella monja vivía. Y cuando ella lo vio siendo un niño pequeñito, dijo, caray, ese niño es piadoso, voy a rezar para que sea sacerdote. Entonces, cuando empiezan a platicar ya muchos años después, casi 20 años después,
la monja lo reconoce y dice, oye, de pura casualidad, tú no eres un niñito que vivía en tal pueblo y que era monaguillo en tal ciudad, en tal iglesia. Sí, soy yo. Ah, caray, pues mira, te tengo que decir que te prepares porque el año que viene vas a ser sacerdote. Entonces el seminarista le dice, no, madre, digo, gracias por sus buenas intenciones, pero es imposible porque yo no he acabado mis estudios, el obispo de mi diócesis lo mataron por la guerra, de tal manera que es imposible que yo sea sacerdote el año que viene. Hasta que termine la guerra no es posible esto. Entonces ella le dice, mira, yo hace 19 años, cuando te vi que eras monaguillo, le dije a Dios, Señor, este niño es un niño piadoso. Voy a rezar por él para que sea sacerdote. Me comprometo a rezar por él durante 20 años para que tú le concedas la gracia de ser sacerdote. El año que viene, le explicaba esta monja, el año que viene se van a cumplir los 20 años. Y Dios no dijo, pidan y se les dará si no hay guerra mundial. Pidan y se les dará si resulta que el obispo está vivo. No, Jesús dijo, pidan y se les dará. Así que prepárate porque el año que viene vas a ser sacerdote. Entonces el seminarista se quedó impactado al escuchar esta historia de una persona que de veras había rezado por él. Y le dijo, pues mire madre, la única manera en que yo podré ser sacerdote el año que viene es que me trasladen a Italia, que encuentre al Papa en mi camino, que hable con él y que él me conceda una dispensa para ser sacerdote sin los estudios y que él me ordene. Y ella le dijo, no te preocupes, el año que viene eso va a suceder. Y resulta que al año que viene lo mandan a Italia, finalmente se encuentra con el Papa y se ordena sacerdote. ¿Por qué pasó esto? Pues porque era oración. Porque era una monja que no solamente pedía cosas buenas, sino que quería el bien para ese muchacho, para sí misma, amaba a Dios. Estaba buscando a Dios y por lo tanto cuando hacía esa petición no era una petición falta de sinceridad, sino que ya sabemos, nadie es perfecto, pero aquella mujer estaba haciendo verdadera oración. Por eso es cierto, pidan y se les dará. Y quizás si alguna vez no hemos recibido, yo puedo preguntarme, Señor, ¿de veras era oración? ¿De veras era oración? A lo mejor sí, pero podemos quedarnos con esto para pensar, Señor, mi oración es oración sincera. Yo te quiero a ti antes que nada y a raíz de eso pido otras cosas. Pues vamos a pedirle a la Virgen que nuestra oración sea verdadera oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.